Dios os bendiga mucho, hermanos, hermanas. Bueno, hace poco quiero aclarar algo porque algunos hermanos me han llamado con cariño y con amor para decirme de que, bueno, hace poco di un estudio del libro de la vida, en el cual también menciono algunos libros más, como el libro de nuestras palabras, el libro de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, todo lo cual está escrito en la palabra del Señor. Y hablando del juicio, cuando el Señor saque aquellos libros para mostrar nuestra vida y así pues galardonar a los creyentes y demostrar también a los incrédulos que ellos no están escritos en el libro de la vida. Ahora bien, es verdad que no hice diferencia entre los juicios. Nosotros creemos que cuando la iglesia es arrebatada, primero está el juicio del bima, y allí no hay condenación absolutamente para nadie, sino galardones o pérdida de galardón según la vida del creyente y la devoción y su fidelidad a Dios. Luego creemos que está también otro juicio, que es el juicio de las naciones, en Mateo capítulo 25, en el que el Señor juzgará a las naciones y también a Israel. Y por último, también creemos en el juicio del gran trono blanco, que allí se juzgará a los muertos que resuciten 1000 años después de la primera resurrección, los cuales sufrirán condenación porque ninguno de ellos está escrito en el libro de la vida. En estos tres juicios es verdad que dije que en el estudio es como que solamente había uno. Claro, lo que daba a entender es que en los tres creo que se abrirán los libros. Esta es mi creencia. Pero no hice diferencia entre juicio y juicio porque el estudio no hablaba de los diferentes juicios que hay en la Biblia, sino de lo que va a ocurrir en el juicio con los libros. Como creo que en los tres se abrirán los libros, no hice diferencia entre juicio y juicio, simplemente hablé de los libros. Si hubiese querido hacer la diferencia, pues hubiese hecho lo que acabo de hacer. Pero es bueno aclararlo porque algunos hermanos han preguntado de buen corazón si había diferencia y algunos inclusive tuvieron algún temor en su corazón al creer que el creyente va a estar en el gran trono blanco, pero no, allí no estamos, allí estaremos juzgando, no seremos juzgados. Y en el tribunal, pues no hay condenación para ninguno de los que están en Cristo Jesús. Esos son los juicios en los que creemos y como el estudio no iba de los juicios, por eso no hablé de ellos. Espero que con esta aclaración puedas escuchar ahora el estudio del libro de la vida y que Dios te bendiga. En el capítulo 7 y verso 9 dice el profeta en una visión que él estaba teniendo con el Señor. Quiero que estéis atentos porque voy a hacer preguntas y entonces os puedo pillar en un renuncio, ¿vale? Y sabéis que yo de aquí con mis ojinos lo veo todo. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Y miriadas de miriadas, que son también millones y millones, asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿te gustaría saber qué clase de libros se abrieron ahí? Porque date cuenta que habla en plural. Dice, y los libros fueron abiertos. Esto también se repite porque Daniel está teniendo la visión del juicio final, cuando Dios va a juzgar al mundo. Esta visión también se repite en Apocalipsis, al final, Apocalipsis 20:12, dice la Biblia, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Daniel hemos visto que en el juicio se abren libros, plural. En Apocalipsis, que es el mismo juicio, Apocalipsis 20, vemos que se vuelven a abrir libros, pero el apóstol dice, y también fue abierto el libro de la vida. Entonces hay una clara diferencia entre los libros y el libro. ¿Se entiende? Hay una clara diferencia entre los libros y el libro. El libro de la vida es el libro de Dios. Por eso la Biblia dice, y el libro. Esto es como cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Todos los corderos del Antiguo Testamento eran corderos para hacer la expiación, que cubría el pecado del hombre delante de Dios. Pero Jesucristo no era un cordero, era el Cordero. Entonces, la clara diferencia entre los libros y el libro está escrito en la palabra. Ahora, vamos a hablar primero, y voy a estar poquito tiempo, ¿qué contienen los libros? No el libro. Vamos a ver, al final vamos a ver qué contiene el libro de la vida. Pero la Biblia dice que los libros contienen algo escrito. ¿Qué es lo que contienen aquellos libros? Que se van a abrir para ti y se van a abrir para mí en el día del juicio. Se van a abrir. El Señor los va a abrir. Y en aquellos libros, pues hay cosas escritas. ¿Qué es lo que está escrito? Bueno, en aquellos libros está escrita todas tus obras. De hecho lo dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Por las cosas que estaban escritas. Entonces, ¿qué es lo que se escribe en el libro? Las cosas que tú has hecho. Entonces, en el libro hay cosas que tú has hecho. Pero también no solo se va a juzgar tus obras. La Biblia dice que también serán descubiertos tus secretos. ¿Cuántos de aquí tienen algún secreto? Levanta tu mano si tienes algún secreto. Todos. ¿Qué secreto tienes tú, Rebeca? Claro. ¿Tú tienes secretos, Ramón? Sí. Romanos capítulo 2, no te lo digo yo, te lo dice la Biblia. Romanos capítulo 2 y verso 15. Dice, leemos verso 16. Habla de que la conciencia dará testimonio, la ley, en el día del juicio dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, esos libros, Romanos capítulo 2 y verso 15, esos libros, como habla en plural, hay un libro de todos tus secretos y mis secretos. Por eso son libros. Y en ese libro están todos tus... Es decir, tus secretos no es tan secreto. ¿Entiendes esto? Porque eso lo sabrá todo el mundo. Lo que ahora ocultas, algún día todo el mundo lo verá. Lo que yo oculto, algún día todo el mundo lo sabrá. Caín mata a Abel. ¿Quién lo ha visto? No podía verle nadie porque Adán estaba, su padre estaba en sus quehaceres, Eva no estaba, se lo llevó a su hermano al campo y lo mató. No lo vio nadie. Pero Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice, es que la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Es decir, pecado secreto en la tierra
es un escándalo en el cielo. Tus secretos están apuntados. Ustedes saben que yo creo mucho en la actividad de los ángeles. Creo que quien escribe todo esto, y tengo Biblia también, pero no quiero tampoco cansarles. Quien escribe todo esto son los ángeles asignados de Dios para cada uno de nosotros. Tengo Biblia para eso, pero no, tampoco quiero marearles. Entonces, número 1, hay un libro de nuestros secretos. Hay un libro de nuestras obras. Romanos capítulo 2 y verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces ya vemos que hay dos libros, uno de secretos y otro de obras. Hay un libro de palabras. Todas las palabras que digas las está apuntando los ángeles de Dios. Todas las palabras que yo digo los está apuntando los ángeles de Dios. Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Y todo tiene que ver con el día del juicio. Mateo 12, 36. Dice: y yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿por qué vamos a dar cuenta de cada palabra? ¿Cómo Dios va a demostrar cada palabra que hemos dicho? Él lo sabe. Lo único que Dios es tan justo en su juicio que lo que Él haga, tú lo vas a ver. O sea, Dios no te va a decir como un déspota: tú has hecho esto. No, Él va a demostrar que tú lo has hecho. Pero no solo por causa tuya, sino por causa de los ángeles. Él también los ángeles van a ver que el justo juicio de Dios es justo. No porque Él dice así es, sino porque Él va a demostrar que es. ¿Y cómo lo demuestra? La Biblia dice por medio de los libros. Entonces, hay un libro de secretos, hay un libro de obras y hay un libro de palabras. Eso de que Dios creó el mundo y lo dejó a su aire, el Dios de la Biblia contradice toda esa creencia. Dios está muy atento del mundo que Él creó. Atento de las palabras, de las acciones y de los pensamientos de los hombres. Dios está muy atento de ti. Eres valioso para el Señor. Eres imagen y semejanza de Dios. Y Dios te ama profundamente. Mira si está atento de ti, que Jesús dijo que un pájaro no cae sin el permiso de Dios, ni un pelo de nuestra cabeza. Cuánto más nosotros, dijo Jesús, que valemos más que muchos pájaros. O sea, eres importante para Dios. Y mira si eres importante, que el creador del universo, para bien o para mal, está apuntando cada palabra, cada secreto y cada obra que estamos haciendo. En el día del juicio todo esto saldrá. Entonces, hemos visto tres libros. Uno de secretos, otro de obras y otro de palabras. Primera de Corintios 4:5. Ahí vamos a ver otro libro que el Señor tiene y que serán abiertos, como dice Daniel en Apocalipsis. Los libros fueron abiertos delante del que estaba sentado en su trono. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces, hay un libro de secretos, un libro de obras, un libro de palabras y un libro de intenciones. ¿Creías que Dios no está atento de ti? ¿Que no le importas? Está muy atento de ti el Señor y de mí. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo no dedicaría gran parte de mi vida a escribir nada de nadie. Pues el Señor está interesado escribiendo tus acciones,
tus secretos, tus palabras y tus intenciones. Entonces, cuando nos presentemos delante del Señor, los libros serán abiertos. Hay un libro que contiene el nombre de Belén. Entonces, en una hoja, el Señor dirá, todas estas palabras dijiste tú. Por ejemplo, viviste 90 años. 8.000 millones de palabras. Y ahí saldrán todas, las buenas y las malas. Otro libro o una hoja, en ese libro estarán las intenciones. ¿Por qué oraste? ¿Por qué viniste a la iglesia? ¿Por qué danzaste? ¿Por qué cantaste? ¿Por qué buscaste? ¿Por qué diste un abrazo? Todo, absolutamente, las intenciones de tu corazón, el Señor las mostrará. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios. ¿Te das cuenta que todos estos versos que estoy mostrando, todos dónde se van? Os pregunto, todos los versos que estoy mostrando, ¿dónde se van? Al día del juicio. Todos, las palabras, las obras, las intenciones, los secretos, todos se van al día del juicio. Dios ahora no va a hacer nada. Tú habla, tú di, piensa, acciona y Él apunta. Todo está en el día del juicio. 2 de Corintios 5:10 dice el apóstol, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hemos visto varios libros. El libro de las palabras, el libro de las obras, el libro de las intenciones, el libro de los secretos, obras, palabras, intenciones, secretos. Entonces, quiere decir que hay un libro de toda nuestra vida. Salmo 139. Salmo 139. Este libro, estos libros no están escritos por causa del Señor. Por eso te quiero mostrar este último versículo y ya te digo qué hay en el libro de la vida. Te quiero mostrar este versículo para que veas que estos libros no están por causa del Señor. Están por causa de ti y por causa de mí. Porque el juicio tiene que ser demostrativo, no por causa del Señor. Porque el Señor no necesita saber lo que has pensado, porque ya lo sabe. No necesita escribir porque se va a olvidar. Me voy a olvidar de la palabra que dijo Soraya. No, el Señor no se olvida. El Señor sabe todo. Este libro está escrito por causa de nosotros, no por causa de, y por causa de los ángeles. Los ángeles van a ver que el juicio es como es, un juicio justo. Dice Salmo 139, 16. Mi embrión lo veían tus ojos. Mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. En otra traducción dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí, sin que faltase ninguna de ellas. Cuán glorioso Dios en tu presencia. Es decir, a pesar de que Dios en el presente, por medio de sus ángeles, está escribiendo nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros secretos y nuestras obras, en la omnisciencia de Dios, eso ya está escrito. Porque dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí que luego fueron. Es decir, que no habían sido realizadas y ya estaban escritas. Porque la omnisciencia de Dios sabía todas las palabras, todas las intenciones y todas las obras que yo iba a hacer antes de que yo naciese del vientre de mi madre. Esa es la omnisciencia de Dios. Pero a pesar de que Dios lo sabe, en el juicio Dios va a demostrar el por qué te va a galardonar o por qué va a condenar. Y para eso Él lo demuestra delante tuya y delante de los ángeles.
Los libros fueron abiertos y ahí contenían tus palabras, tus intenciones, tus secretos y tus obras. Y os pregunto, ¿esto os da miedo o no os da miedo? ¿Os lo creéis o no os lo creéis directamente? ¿Os lo creéis de verdad? ¿Que esto va a pasar? Y os pregunto, ¿os da tranquilidad o temor? Porque bueno, se sabrá lo bueno y lo malo. Y hay intenciones que han sido muy malas. ¿O no? Hay palabras que han sido muy malas. Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones existían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Solamente leer la visión da pánico. Es el Señor, anciano de días, sentado en su trono y rodeado de fuego. Entonces, a mí me da un poquito de pavor. ¿He visto? Soy más sincero que todos. Me da un poquito de pavor, porque no siempre mis intenciones han sido tan buenas, ni mis palabras tan buenas, ni mis acciones tan buenas, y secretos que tengo conmigo. Claro, el Ramón también es Soraya. Luego te lo confieso. Qué bien que Dios nos ame, a pesar de conocernos tan bien. Por eso el amor de Dios es verdadero, porque nos conoce perfectamente y perfectamente nos ama. Por eso Dios es amor. ¿Qué le dijo el rico a Jesús? Maestro bueno, ¿y qué dijo Jesús? Nadie hay bueno, solo uno, Dios. Porque si supiésemos todo lo que Dios sabe, sin el amor de Dios, odiaríamos. Pero Dios lo sabe todo y ama a todos perfectamente. ¿Hasta qué altura llega el amor de Dios? Ahora, entonces hemos visto que hay muchos libros. Hemos dicho libro de palabras, de intenciones, secretos y obras. 4 libros. Los libros fueron abiertos. Entonces, podemos descubrir por la Biblia que hay por lo menos 4. Puede haber más. Como por ejemplo hay un salmo que dice, en tu libro están escritas mis lágrimas. Mis huidas están escritas delante de ti. Entonces puede haber más libros. Pero yo os he mostrado 4. Libro de los secretos, de las obras, las intenciones y las palabras. Ahora vamos a ver qué contiene el libro de la vida. Y con esto terminamos. Entonces, hemos visto que en los libros estaban escritas nuestra vida. Pero en el libro de la vida es muy importante porque el Señor tiene un libro para cada ser humano. Pero en el libro de la vida no está todo el mundo. Entonces, en los libros están nuestras acciones, palabras, intenciones, obras, secretos. Pero en el libro de la vida no hay acciones, no hay intenciones, no hay obras. ¿Qué es lo que hay en el libro de la vida? Nombres. Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Hebreos 12:22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a los millones de ángeles y a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Filipenses 4:3, el apóstol Pablo dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 21:27, y jamás entrará en ella nada inmundo, hablando de la ciudad, ni el que practique abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Este libro ya se lo reveló Dios a Moisés. Éxodo 32:31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro, porque no daré por inocente al culpable. Gloria a Dios. Salmo 69:27, añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida y no sean escritos con los justos. Apocalipsis 13:8, y lo adoraron todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 17:8, la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia. En el libro de la vida ni se borra ni se añade. Antes de la fundación del mundo ya el Señor escribió todos los que iban a estar. En los otros libros está tanto el nombre de Pedro como el nombre de Hitler. Hitler recibirá lo suyo y Pedro lo suyo. Pero si Hitler no se arrepintió, en ese libro no está Hitler. En ese libro están todos los que pertenecen al Cordero. Ya está hecho antes de la fundación del mundo y se abrirá. Entonces, con los incrédulos y los pecadores el Señor hará esto. Palabras, acciones. Escuchar ahora, niñas, escuchar que esto es lo último. En el día del juicio el Señor hará esto con los incrédulos y pecadores. Sacará el libro de las palabras, de los juicios, de los secretos, de las intenciones. Mostrará todo lo que han hecho en contra de Dios, pecando contra Él. Y finalizará mostrando el libro de la vida al decir, ¿ven aquí su nombre? No. Fuera. Con los creyentes pasará esto. Sacará el Señor lo bueno, todo lo que hiciste bueno, 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 y será recompensado por Él. Y luego sacará lo malo, todas las intenciones malas, todas las palabras malas, todas las acciones malas, todas las obras malas, todos los secretos malos, porque nadie entrará con secretos al cielo. Pero en todos esos secretos y en todas esas acciones malas, 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 al lado pondrá una palabra. Perdonado, 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 cancelado el juicio. Jesús pagó el precio. Y luego el Señor mostrará el libro de la vida y aparecerá ahí tu nombre. Yo me imagino escrito con la sangre del Señor.
fulano de tal, ahí está. Entra en el reino de los cielos. ¿Tú estás seguro que tu nombre está en su libro? No, no, no. No puede ser, yo creo que sí. Porque esto no es a ver si me toca la lotería. No, no, asegúrate. Porque esto es destrucción eterna. Muerte segunda. ¿Qué significa muerte segunda? Significa que cuando se presentan delante de Dios después de resucitar, el Señor los tira al lago de fuego, que es el lugar de destrucción, y ya no vuelven a resucitar. No hay resurrección para ellos. La victoria sobre la muerte está en la resurrección. Por eso la doctrina de la resurrección es tan importante para el cristianismo. La orden de Dios fue: quien coma del árbol morirá. Y efectivamente Adán murió, Dios tenía razón. Luego Cristo al tercer día resucitó. Por eso es tan importante la doctrina de la resurrección. Porque Él venció al decreto del pecado. Y ahora todos los que pertenecen a Él también resucitarán. Jesús lo dijo así: como yo vivo, vosotros también viviréis. Miró a Marta y le dijo: ¿crees esto? Porque es difícil creer que eso va a ocurrir, pero va a ocurrir. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay resurrección para los que han muerto en el Señor. El cuerpo de los que mueren en el Señor es enterrado, pero la Biblia no lo da como enterrado. ¿Sabes cómo habla la Biblia? Como sembrado. Porque es una semilla que luego brota otro cuerpo nuevo. ¿Te das cuenta cómo lo tiene Dios calculado todo? Y la muerte de los que mueren como un dormir. ¿Por qué? Porque tú has dormido 8 horas. ¿Cómo te se han pasado esas 8 horas? Un segundo. Eso es lo mismo la muerte. Es dormir. Para el cuerpo es un segundo y el espíritu cierra los ojos aquí y los abres con el Señor. Amén. Entonces, ¿se ha quedado claro lo que había en los libros? Acciones, obras, palabras, secretos, intenciones, todo bien milimetrado, calculado, escrito por el Señor para el día del juicio. Y luego, aparte de esos libros, está el libro de la vida. ¿Y qué hay en el libro de la vida? Hay acciones, palabras, intenciones. ¿Qué es lo que hay? Nombres. Todo está en la Biblia. Hay que leerla. Amén. ¿Te ha hecho bien este pequeño estudio? Señor, manténnos en tu libro, que nuestros nombres estén escritos en tu libro, que ha sido escrito antes de la fundación del mundo. Es el libro del Cordero. Amén. Por eso te he dicho que los demás libros son tuyos, porque hablan de tu vida. Pero este es el libro del Cordero, es el libro de Dios, que están escritos los que pertenecen a Él.